Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Gracias a las autoridades, al doctor Richard González, al licenciado Prada por haber encontrado que el trabajo para poder desarrollar el país, la región, es un trabajo conjunto. Nosotros ponemos la ciencia, la investigación, el conocimiento, el municipio pone la propiedad de la ciudad para desarrollar esos emprendimientos. Bien, la Universidad Gabriel René Moreno desarrolla conocimiento. Lo que vamos a hacer en estos módulos, fíjense ustedes, algo increíble porque no siempre se hace, es reducir la formación que tenemos en una sola carrera. Estoy hablando de ingeniería financiera, estoy hablando de administración de empresas, o estoy hablando de la carrera de comercio internacional. La vamos a reducir a un solo módulo, y ese módulo va a tener 3 clases. Se dan cuenta, es algo imposible, ¿no es? Pero lo que hemos hecho nosotros, que con el conocimiento disponible que hay para estas profesiones, hemos reducido esos cursos a nuestra realidad y a las necesidades que tienen los microempresarios. Hoy día Bolivia, que es un país de pyme, tiene el 90% de sus unidades productivas, repito, el 90% de sus unidades productivas con empresas que tienen menos de 20 trabajadores. Entonces se darán cuenta que el desarrollo y el éxito de este país desde el punto de vista económico está en sus manos. Entonces nosotros hemos diseñado este trabajo a solicitud del municipio, que no solamente consiste en capacitación. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que darles conocimiento no es suficiente para que estas empresas puedan crecer. Es necesario otras cosas que no se dan. Por ejemplo, los que aprueben este programa de capacitación van a tener opción a una segunda etapa que se llama asistencia técnica, que también es gratuito y que la universidad lo va a desarrollar en conjunto con ustedes para lograr una herramienta que se llama el plan de negocio. No sé si han escuchado alguna vez. Ustedes van al banco y quieren 5.000 bolivianos y lo primero que le piden es su plan de negocio. Entonces, la única forma de acceder al financiamiento es un documento que no solamente sirve para el banco, sino que sirve principalmente para ustedes, es el plan de negocio. Y ese es un tema que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, van a tener de forma gratuita el apoyo de estudiantes que están en calidad de egreso, profesionales prácticamente, que saben hacer el plan de negocio, pero lo van a hacer con ustedes. Y ese plan de negocio es el mapa que ustedes tienen para su empresa de aquí a los 10 años posteriores. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí la cabeza de ustedes va a tener que transformarse, porque normalmente el pequeño empresario piensa en el pasado. Su cabeza está centrada en eso, que le debemos a la empresa de energía eléctrica, o que le debemos a algún proveedor, o que hay que ir a cobrar una mercadería que entregamos hace un mes pasado. Esa es la forma de razonamiento del empresario. Entonces aquí le vamos a dar, y los felicito por estar en esta capacitación, porque es un esfuerzo adicional. Yo sé que de aquí, aunque yo me pare de cabeza, se van a empezar a dormir de aquí a 30 minutos. ¿Por qué? Porque el empresario pequeño, ¿qué es lo que hace? Produce, compra, supervisa a su personal, va a cobrar, ¿no es cierto? Entonces es todo. Por eso le digo, este es un país de pequeños emprendimientos que tenemos que escalarlo, quiere decir que tenemos que hacerlo crecer. Entonces, por favor tengan un poco de paciencia y sigan poniéndole el esfuerzo, porque esta es la única forma en que ustedes puedan crecer. En esta etapa inicial, ya después van a estar ustedes navegando en otros estadios en los cuales realmente ustedes van a poder descansar y probablemente usufructuar de este esfuerzo que están invirtiendo hoy día. ¿Bien? Bien, entonces vamos a empezar. Este programa está diseñado pedagógicamente para que en esta primera etapa ustedes no se duerman. Primera parte. Y para eso es importante aclarar que hemos dimensionado la modalidad
combinando esta modalidad presencial, que es imprescindible porque nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que asimilar la capacidad de ustedes en términos de enfrentar su emprendimiento, porque esto no es fácil, ¿no? Yo no les voy a decir eso porque ustedes lo saben mejor que nadie, que aquí desarrollar empresas es muy difícil. Entonces nosotros tenemos que tener ese contacto, ¿no es cierto? Por eso es que una clase presencial y las dos siguientes clases de cada módulo son virtuales. Entonces mañana en el grupo yo les estaré pasando el link para que ustedes puedan acceder inmediatamente en la plataforma Zoom para que puedan verlo los cursos, pero además esta misma plataforma, que ya se la voy a mostrar enseguida con el link correspondiente, van a tener ustedes el archivo de todas las clases grabadas. Es probable que ustedes se duermen de aquí a media hora, pero más tarde o mañana en la mañana lo van a poder mirar para poder revisar, ¿no? Ese es el primer tema. Para esto, ¿qué necesitamos? Que ustedes dispongan de internet y que tengan o una computadora, una tablet o un celular, ¿sí? Eso es requisito imprescindible porque si no, no lo van a poder ver el curso. Y cada módulo tiene un trabajo de aplicación. La secuencia del módulo está dimensionado paso por paso para que ustedes al final tengan el conocimiento suficiente para poder administrar, gestionar su empresa, ¿ok? Entonces, estas condiciones son importantes porque van a ir acumulándose y al final del programa de capacitación ustedes van a quedar habilitados siempre y cuando hagan estos trabajitos que son en favor de su empresa y van a quedar habilitados para la segunda etapa. Nosotros siempre le llamamos a esta etapa el Valle de la Muerte, porque uno entra y a veces se cansa, dice no, esto no es para mí, o dice no, es mucho trabajo, entonces van abandonando. El empresario es el que nunca abandona. Yo tengo experiencia de muchísimos emprendedores cruceños, no le voy a poner ejemplo de la Toyota, nada por el estilo, pero de cruceños que han empezado aquí, así como ustedes, trabajando en su casa, en el comedor al ladito su equipo, les pongo con nombre, siempre lo pongo como ejemplo. La señora Amelia Solórzano hace 15 años empezó así, en un cuartito donde ella tenía su comedor y sus dos máquinas de costurar. Hoy día la señora Amelia es dueña de la empresa Patra, que ustedes la deben conocer, y aquí tenemos varios de sus competidores también que espero que lleguen a ese diferencial. Hoy día es una empresa que está en pleno crecimiento. No les voy a dar detalles, pero el otro día me llamó, mire, tengo tal cantidad de plata y no sé qué hacer. O sea, quisiera que lleguen a ese estadio, ¿no ves? No estamos hablando de empresarios muy grandes, pero estamos hablando de realidades. Lo mismo que ocurrió con el señor Marcos Nakada, si alguien lo conoce, el señor Marcos Nakada es dueño de la cadena Mitsuba. Empezó igual, en un tercer piso, en el mercado Los Pozos, con una pequeña empresa, ¿cierto? Entonces todos queremos que escalemos, que escalar significa ir avanzando en el tamaño de la empresa para empezar a ver los resultados, porque esta es la parte más difícil. Bien, entonces vamos a empezar con este módulo que se llama Administración de Micro y Pequeños Emprendimientos. Este módulo tiene una conceptualización global de cómo hay que administrar la empresa, ¿ya? Aquí vamos a hacer un resumen de todo para que después en los siguientes módulos ustedes puedan desarrollar ya en detalle y aplicando también estos conocimientos en cada una de las áreas de la empresa, porque estas son áreas, son especialidades. El módulo de gestión de marketing, que ya es una carrera completa de 5 años, lo vamos a hacer en tres clases, pero dimensionado en las necesidades de ustedes. El módulo de gestión del financiamiento, que es otro tema importante en la gestión de una pequeña empresa, también va a ser otro módulo. Y el otro módulo se llama gestión de recursos humanos. Es probable que ustedes no tengan ni idea de que eso requiere también una formación. Y por último, lo que nosotros llamamos la camisa de fuerza del pequeño empresario, que es la formalización y los beneficios que tiene la formalización de las empresas.
Esa es la principal camisa de fuerza que no deja que ustedes crezcan. Porque claro, ¿no? Un pequeño empresario empieza y no paga impuestos porque el régimen simplificado le dice usted pague un monto y listo, no es más. Pero ya cuando uno va creciendo y quiere proveer a yacimientos, quiere entrar a trabajar a Entel proveyéndole sus productos, entonces ahí ya le piden la factura. Y ahí es un drama para el pequeño empresario. Bien, vamos a iniciar entonces este módulo. Vamos a tener 3 clases. Mañana va a ser virtual. Y hoy día vamos a desarrollar una parte. Vamos a tener 10 minutos de receso para que despierten y nuevamente pueden dormir en la segunda etapa. Bien. Bien, entonces, ¿cuál es el contenido de este módulo? Primero vamos a cuestionarnos y vamos a identificar qué es ser empresario y qué es ser empleado, que ese es el gran dilema. Muchos de ustedes probablemente estén trabajando y además estén haciendo emprendimiento. Algunos se dedican al emprendimiento y el esposo de repente es el que trabaja y lo mezclan al esposo para que vaya a repartir y haga unas cosas, además de su trabajo, que es una forma de explotación. Y les digo, no es en broma, yo conozco muchísimos emprendimientos donde el empresario trabaja, lo pone al hijo a trabajar, a repartir, después se va a la universidad o al colegio y al esposo lo tienen repartiendo. Y lo más grave de esto, que me parece espectacular, no es que se utilicen esos recursos, sino que no los consideramos en los costos. No se dice, oye, yo te voy a pagar al hijo. Yo conozco muchos hijos y estoy aburrido. Yo estudio, mira, la ayuda a mi madre. No hay paga y tampoco hay las obligaciones laborales, ¿no ves? Yo no he visto nunca a algún marido pedirle su liquidación, su aguinaldo, beneficios sociales que deberían tener, porque esa es parte del costo. Entonces, aquí vamos a ver qué diferencia hay en esa mentalidad de trabajo. Vamos a ver también quiénes son emprendedores micro, pequeños y grandes, porque el proceso de desarrollo de la empresa es la misma que del ser humano. Cuando nace es un bebé que tiene que crecer en condiciones especiales, ¿no? Ahí no lo podemos meter a este bebé a un régimen alimenticio de un mayor porque lo vamos a poner en riesgo. Entonces él tiene que tener condiciones especiales. Igual el emprendimiento hasta que llegue adulto mayor, el empresario grande, tenemos muchos ejemplos aquí, que tienen que tener para cada etapa, tienen que tener un conjunto de condiciones adecuadas. Responsabilidad del Estado, de la academia, que a veces no se cumple. Fíjense ustedes que hasta hoy día no tenemos una ley de pyme, cuando otros países ya hace tiempo que la tienen. Entonces aquí vamos a ver esto, cómo es importante considerar que uno va creciendo, ¿ya? Y ese crecimiento tiene que ser además controlado. Vamos a también finalmente a utilizar una herramienta técnica científica. Después de la revolución industrial, hace más de casi 200 años, el ser humano ya fue desarrollando estudios sobre cómo tienen que funcionar las empresas. Y eso se ha ido mejorando últimamente, se darán cuenta a raíz de la evolución de la tecnología, muchísimas cosas han cambiado. Y eso quiere decir que hoy día ya estamos en la empresa, estamos usando la robótica, la automatización, cosas que ustedes no tienen la menor idea. La única forma de poder competir, y es algo que me decía un experto el otro día, si Bolivia, si los pequeños empresarios no se suben al tren de la tecnología, es probable que de aquí a 3 o 5 años estén fuera del mercado porque los chinos no van a comer con sus tecnologías. Entonces es hora de ponerse las pilas y para eso vamos a aplicar la ciencia, lo que hoy día tenemos que usar como técnicas para administrar nuestras empresas. ¿Okay? Bien, ese es el contenido de mi módulo. Y vamos a empezar con esta primera parte, ¿no? ¿Qué es ser empleado o empresario? Este es un tema y una cuestión de vida, porque cuando uno toma esa decisión cambia su vida, ¿no?
Es probable que ustedes hayan estudiado una carrera y hayan pensado que esa carrera va a ir destinada a ponerla al servicio de otra persona. ¿Por qué son empresarios ustedes? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la aspiración? ¿Qué los movió a esto? Porque hay varias formas y varias razones. ¿Por qué ustedes se dedicaron a hacer empresa? ¿Alguien me puede contestar cuál es la razón? Señora Corina, a ver, por favor, usted. Porque somos lo personal, porque era dueña de mi tiempo, podía organizarme y dedicarle tiempo a mis hijas y no rendir cuentas a nadie. ¿Y su marido? Tampoco dice, ¿no? Pero usted encontró que este emprendimiento le podía rentar. Algo que no hacemos, yo desde niña empecé, ¿no? La veía a mi mamá mucho trabajar y me pasaba con las gelatinas que hacíamos en casa. Nosotros éramos 6 y sabíamos 11 vasos. No era la matemática simple que uno tiene que emplear, que creo que yo soy amiga de las matemáticas. Entonces, hacía números y decía, bueno, 6 se quedan para la casa y las vendo las 5 y las gelatinas costaba la bolsita 5, o sea, nunca faltaba la gelatina en casa. Entonces, ahí empecé a hacer, me di cuenta qué es lo que quería hacer. Por eso que no mucho, a pesar de todos mis hermanos estudiaron, yo no estudié porque dije, no, hay otra manera, yo no quiero depender de nadie, voy a poner, siempre decía, voy a poner un negocio, ¿no? Entonces, ahí empecé. Perfecto, muchas gracias. Por ahí alguien más quería comentar, por favor. Buenas noches. Antes de la pandemia, en mi casa se rentaban muchas cosas y se botaba mucho aceite. Yo decía, tanto aceite, ¿qué se puede hacer con el aceite quemado? Algo siempre, ¿no? Yo trabajo en empresas de 15 años y nunca pensé estar en esto. Y me acordé de un vecino que era un niño que fabricaba cosas con manteca, con cebo de vaca. Y fui y lo busqué, viejito ya. Le dije, ¿cómo está? Tengo esto. Y él comenzó, me dijo, se hace así, así, así. Y a pin se me quedó un poquito. Y ya a raíz de la pandemia, fui ascendiendo a otros productos y era como un hobby para mí, porque en el trabajo me consume mucho tiempo. Y esto lo hacía domingo, sábado, y lo vendía hacia amigos, primos, parientes. Y así se fueron, y ahora es un negocio. Y estoy pensando dejar mi trabajo por eso. Bien, aquí tenemos un caso de gente que está en el proceso de transición. Aquí vamos a ver cuáles son las causas de ese proceso y cuál es el impacto que tiene para la vida de uno, porque cuando ustedes tomaron la decisión de hacer emprendimiento, cambiaron el destino de su vida. Hay algo muy importante, si usted es empleado, su futuro ya no depende de usted, depende del éxito del patrón, ¿cierto? De la empresa. Usted es probable que esté más relajado porque no corre ningún riesgo. Usted no va a poner un peso, usted más bien va a esperar que el patrón le pague su sueldo, ¿no es cierto? Su riesgo es cero. Eso es comodidad absoluta. El ser empleado es una comodidad, ¿no es cierto? Habrá que cumplir algunos procesos, algunas normas, etcétera, etcétera. Aunque en Bolivia ustedes saben que las normas laborales son tan flexibles y a favor del trabajador que prácticamente no hay empresario que le vaya a ganar a un trabajador en todos sus derechos. Eso es una desventaja de ser empresario, ¿no? Pero además, este chip, que es lo que acaban de mencionar las dos personas que acaban de participar, es que tiene que tener uno un chip de emprendimiento. Eso es algo innato que vamos a ver enseguida, pero que si ustedes no se dan cuenta, pues todo el mundo sería empresario. Las estadísticas señalan que menos del 1% de la población está en condiciones de arriesgar, porque ese es el empresario, aquel que arriesga su patrimonio, su tiempo y su futuro a hacer empresa. Y con la probabilidad de fracasar. Entonces, vamos a ver ahora por qué ocurren estas cosas.
¿Por qué hay momentos en que uno a cualquier edad puede decidirse a emprender? A ver, el emprendimiento tiene que ver con dos aspectos importantes. Uno, como ustedes pueden apreciar, el ser humano, ustedes. Pero ustedes no son solamente el elemento condicionante a eso, es también el ambiente. Fíjense ustedes que hoy día, bueno, ya no tanto hoy día, pero hasta desde hace unos 20 años, con un señor que se llama Michael Porter, cambió este concepto, ¿no? Antes decían que el éxito de la empresa estaba exclusivamente definido por la persona, ¿ya? O sea, las características individuales determinaban el éxito. Después apareció el señor Porter y le dijo, no, el éxito de un pequeño empresario está principalmente determinado por el equilibrio del ser humano y lo que ocurre afuera, las condiciones ambientales. Les contaré que hoy día ya hay una nueva dirección de la ciencia de la administración y establece que dice especialmente los pequeños empresarios que en este periodo, en este proceso difícil de iniciar el emprendimiento, el empresario es más que el medio ambiente. Vamos a ver en detalle cómo ocurre esto, porque la verdad que es muy interesante. La teoría, la ciencia de la administración ha ido estudiando estos fenómenos y ha demostrado que esto ha ido cambiando en función al tiempo. Entonces, con este modelo, ¿qué es lo que el ser humano le puede poner? ¿Ustedes qué le pueden poner a su emprendimiento? Valores y actitudes, que esto es importante. Si no tiene una actitud positiva para hacer emprendimiento, no sirve. Usted va a fracasar. Y una vez que fracase, que no se vuelva a levantar. Va a necesitar competencias empresariales. O sea, algo tiene usted que saber, lo que estamos haciendo hoy día, algo tiene que tener del conocimiento para administrar su empresa. Yo conozco, y aquí deben haber muchísimos empresarios que son empíricos, que aprendieron por lo que estuvieron viendo, porque sus padres, su familia eran emprendedoras de esa área, y ellos empezaron a descubrir que podían tener la posibilidad de éxito. A eso hay que sumarle el conocimiento, hay que sumarle esto. Cuando yo les hablaba de la señora Amelia de Patra, a esa señora yo la vi en todos los cursos que había, toda la CAI, con la CADEX, USAID, todos los programas que había de capacitación no se los perdí. Se dan cuenta, es un esfuerzo adicional, pero el conocimiento acompañado de la experiencia que ustedes tienen y las habilidades, por supuesto, le va a dar como resultado potenciar a su empresa. El otro elemento importante es la información técnica y de negocio. Ustedes tienen que conectarse. ¿Qué está pasando en el mundo de los negocios hoy día? ¿Qué está pasando en el rubro que ustedes manejan? ¿Hay alguien que esté mirando qué es lo que va a pasar en los próximos 3 años? Ahora que el mundo está cambiando vertiginosamente. ¿Hay algún empresario, por ejemplo, de alimentos? ¿Aquí? ¿Alguien que haga alimentos? ¿No hay nadie? ¿Sí? A ver. Por favor, su micrófono no está muy ayudante. No, no es ayudante. Lo vamos a aprovechar. Aquí lo ¿Aló? Sí, adelante. Bueno, mi negocio es sobre salsa saludable y creo que una manera de la que estamos viendo y proyectando ahora es el tema de comer sano para estar mejor en cuanto al cuerpo, digamos, ¿no? Dado la pandemia y todas esas cosas. Y miren ustedes cómo el negocio está generando una oportunidad del futuro. Porque la gente a partir de esta pandemia está preocupada por su salud. Está preocupada por no contaminarse y además por aumentar sus defensas. Entonces, claro, esta es una oportunidad porque de aquí para adelante ustedes deben saber que la China y la India, que son los países más grandes en términos de población del mundo, dicen que en la China y en la India está la mitad de la población del mundo. Esos son países que están saliendo de su pobreza porque están desarrollando mucho crecimiento. Eso quiere decir que
tanto los chinos como los hindúes tienen la plata suficiente para dejar de comer chulupi y otras cosas. Como ustedes saben, los chinos tienen crianza de chulupi para poder comer. ¿Por qué? Porque es la alimentación más barata. Criada en cautiverio y en condiciones sanitarias adecuadas, eso se vuelve harina y se comen hamburguesas de chulupi o de mosca. Hoy día hay fábricas de mosca, de alimentos balanceados, perdón, en la China, que son procesadas con harina de mosca. La mosca es uno de los seres vivos que se multiplica más rápidamente. Entonces, claro, ellos se alimentaban de esta forma, pero con mayores ingresos están empezando a consumir carne de res, carne de cerdo, y esa es una oportunidad para nosotros. Así como la comida saludable, el mundo hoy día está centrando sus ojos en Brasil, Argentina y atrásito de estos nosotros, porque nosotros podemos proveer los alimentos. Entonces, claro, hay que ir mirando esto. Pero hay una amenaza terrible, ¿no? Que son la elaboración de los alimentos ya no en base a un origen vegetal ni animal, sino que son producidos en laboratorio. Eso es lo que se viene en el futuro. Pero para eso hay que estar conectado. Hay que estar mirando su negocio ya no atrás, ya no en cuánto hay que pagarle a la CRE, ni cuánto te debe tú. Hay que mirarlo, ¿no? Hay que mirarlo atrás, no quiero decir que se olvide. Hay que mirar principalmente lo que viene, porque eso va a cambiar el destino de tu empresa. Entonces, claro, aquí necesitamos conectarnos. Hay que mirar el internet o el periódico, no solamente para mirar las páginas sociales, sino para mirar qué noticias buenas o malas nos trae el mundo, porque hoy día estamos en un mundo globalizado. Y también, por último, las redes empresariales son buenas. El municipio acaba de hacer acuerdos con la FEDEMIPE, acaba de hacer acuerdos con otros organismos gremiales, que esa es la forma de establecer un vínculo permanente con otras empresas. El boliviano está normalmente condicionado a trabajar solito. A veces pensamos que nosotros tenemos el invento de nuestra producción y no le damos ninguna información a nuestros competidores, cuando más bien hoy día el benchmarking, que se llama esta técnica, se sientan los competidores para identificar qué oportunidades y amenazas tienen. Entonces ese concepto egoísta de decir yo solo no funciona. Aquí hay que abrirse, y una de las formas es agremiarse para poder crear redes empresariales. Entonces esto es lo que el empresario puede desarrollar personalmente. Pero por otro lado, para que se dé el éxito en la empresa, debemos de tener las condiciones del ambiente, que hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son? La política nacional, que lamentablemente, como sabemos, no está muy bien. Es más, el Estado como gobierno central no se ha preocupado de este modelo. Ya les digo, nosotros tenemos el 90% de pequeñas y microempresas, que hay que ayudarlas, pero no hay ni siquiera una ley de pyme. Entonces, la política nacional hay que generarla. Me alegra mucho que el municipio esté orientando hoy día sus esfuerzos del gobierno subnacionales dedicados a mejorar la competitividad del sector de pequeños empresarios. La infraestructura adecuada también. La infraestructura quiere decir caminos, sistemas de transporte adecuados que abaratan la forma de cómo trabajan los pequeños empresarios. Hay empresarios que exportan, por ejemplo, y tenemos dificultades para exportar porque lo hacemos por la hidrovía o lo hacemos por Arica, y esas dos formas de salida de nuestros productos están hoy día cambiando y dificultando las posibilidades de exportar. Uno por falta de agua y en el otro por cambio de precio en las tarifas de transporte. También es importante el marco legal. Como ya les decía, no tenemos una ley. Hoy día yo sé que el municipio está trabajando en una ley de pyme, y esto es importante porque esas leyes tienen que comprometer el esfuerzo del empresario, la formalización del empresario, porque no podemos pedir toda la vida con la mano estirada y nunca dar nada, ¿no? El municipio busca resultados, y esos resultados es que ustedes crezcan. Entonces, para eso tiene que haber un marco legal
como les decía, de ese desarrollo del empresario desde una idea, fíjense ustedes, desde el emprendimiento hasta el empresario grande. Ya el empresario grande no tiene dificultades, tiene gerentes especializados para contratar, por lo tanto ellos no tienen problemas. Los que tienen problemas son ustedes. ¿Okay? También es importante en la circunstancia los consultores, los mentores, los especialistas, lo que nosotros le vamos a dar como universidad en una segunda etapa. Es importante el financiamiento, el capital semilla, el capital de riesgo. Nosotros en Bolivia tenemos muy pocas posibilidades de acceso al financiamiento, pero hay todavía un resabio en el Banco de Desarrollo Productivo, que creo que es el único que tiene un programa de capital semilla. Y los trámites e incentivos que también son importantes y los programas de apoyo. Entonces, fíjense ustedes, este conjunto de factores determinan el éxito empresarial. No solamente un aspecto, no solamente fijarse que tenemos que tener esfuerzo, sino que hay que condicionar estos elementos para que ustedes puedan seguir adelante. En el tema interno, perdón, creo que tenía, pensé que tenía un video. En el tema del comportamiento interno también es importante saber de que el empresario es resultado de dos factores. Lo que ustedes tienen en su actitud, en su conocimiento, es resultado de factores exógenos, fuera del ser humano, y factores endógenos, que sí son originados en el ser humano. Los factores exógenos son la sociedad, la educación, la tecnología, las leyes, los recursos, la situación económica del país. Son factores exógenos que condicionan su aptitud y su actitud al emprendimiento. Y los factores endógenos, que ya son propios de ustedes. Como les decía, no todos nacieron para ser empresarios. Sería una mentira. Y este es un examen, entraron 120 o 130 y no sé cuántos terminarán en la capacitación. ¿Por qué? Porque hay algunos que dirán, no, yo no quiero esforzarme tanto, tampoco es para matarse, ¿no ves? Pero esta es la etapa en la que hay que matarse. Lamentablemente, repito, esta etapa se llama el Valle de la Muerte, así lo llaman los especialistas en emprendimiento. El Valle de la Muerte, ustedes entran en ese valle y muchos salen del negocio. Entonces, fíjense ustedes cómo se conjugan estos dos elementos para emprender. Estos elementos van a determinar si usted tiene aptitud del emprendimiento o no tienen aptitud. Es muy probable que muchos de ustedes se den cuenta, más allá en el tercer curso, que no nacieron para esto. Mejor nomás yo me dedico y me empleo. O de repente usted se arrepiente y ahora que quiere hacer lo que podía hacer en ese vacío, diga, no, prefiero nomás. Porque es un problema que proviene de los elementos internos y externos. Genéticamente usted tiene el chip, ¿cierto? O tiene el carácter y la personalidad. Un empresario que no tiene capacidad de mando, un empresario que no tiene capacidad de dirigirse a sus trabajadores o sentarse frente al banco, es un empresario que tiene los días limitados. Pero afortunadamente estas cosas se pueden aprender, ¿cierto? Ustedes están aquí y vuelvo a felicitarlos porque están quitándole el tiempo a su descanso, igual que yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes están dedicando ese tiempo que podrían estar en su hamaca o viendo televisión, lo están dedicando a aumentar el software que tienen aquí adentro. ¿Por qué? Bueno, perdón, voy a terminar esta idea. Estos elementos para emprender requieren de un concepto teórico que nos da ya el conocimiento en la administración. O sea, ustedes de aquí para adelante tienen que aprender a administrar su negocio. ¿Y qué es administrar el negocio? Es hacer que eso que nació como una idea se vuelva una empresa. Y esa empresa normalmente tiene 4 patas. A veces uno piensa, y la gran mayoría de ustedes, que deben haber surgido su empresa o su emprendimiento
en base de la experiencia empírica, ¿cierto? Piensan que lo más importante de la empresa es saber hacer el producto. Entonces yo tengo muchos pequeños empresarios que tienen su carpintería porque su padre era carpintero y ellos estaban obligados a ayudarlo, entonces ellos quedaron con la herencia y siguen de carpinteros, pero no le han agregado ningún valor a su empresa. Entonces muchos piensan de que saber hacer un mueble es suficiente para poder emprender. Falso, ¿no? Porque hoy día, para ser emprendedor y empresario, necesitas manejar no solamente la producción, sino que necesitas manejar la finanza. El manejo del dinero es importantísimo, y el dinero no solamente el efectivo, sino el dinero intangible, ese que está en la inversión de tu maquinaria, en la inversión de tu terreno. Eso tiene que producir, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es toda una técnica. Y por último, la gestión del marketing, saber vender. Entonces, cuando el ingeniero hizo su fabriquita de jugos de fruta, se dio cuenta que le faltó el conocimiento del marketing, de cómo llegar al cliente, porque saber hacer el producto no es suficiente. Si ustedes hacen una buena mermelada y la prueban y se encuentran que está rico y la llevan al mercado y nadie les compra, ¿qué es lo que falló? Falló el mercado. Entonces, toda una técnica de cómo identificar y satisfacer las necesidades de los clientes potenciales. Lo que me gusta a mí es probable que al 90% de mis clientes no les guste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar la técnica para saber antes de producir mi producto, o para cambiar y adecuar mi producto a los gustos y necesidades del consumidor. Tengo que aplicar la técnica. Entonces, tenemos esta área del marketing. Y por último, la gestión de los recursos humanos. Seguimos pensando como en la revolución industrial, se llamaba la era del pan y el garrote. O sea, el trabajador trabajaba, si no lo botábamos, pues el garrote, ¿no? Esa era la época en que nosotros pensábamos que el recurso humano era una pieza más del proceso productivo. Pero hoy día nos hemos dado cuenta que los países más desarrollados han invertido en el mejor capital que tiene la empresa, el capital humano. Cuando vos tenés una empresa con trabajadores motivados, con trabajadores comprometidos con la empresa, con trabajadores que buscan las metas que has fijado, entonces te darás cuenta que has trabajado con tus recursos humanos, que también es otra técnica. ¿Te das cuenta? Entonces, ustedes que pensaron que solamente hacer una silla era suficiente para hacer emprendimiento, estaban equivocados, porque hay que completarlo este concepto. Ahora vamos a ver la importancia del empresario en la empresa. Aquí también nuevamente he hecho algunas caricaturas. Ustedes ven distintas empresas, un pequeño empresario trabajando él en sus productos, una empresita más grande que ya tiene más personal, tiene maquinaria, y finalmente una gran empresa cuya inversión ya principalmente está basada en la tecnología. ¿Ves? Son realidades distintas, pero es el camino que ustedes van a seguir. Y repito, que empieza aquí, ¿no? Donde el empresario, fíjense ustedes en la figura, es más importante que la empresa. Repito, el empresario es más importante que la empresa. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué hacen? Cobran, venden, producen, tienen que fijarse en la tecnología y además tienen que capacitarse, miren ustedes. Entonces, claro, el éxito de la empresa en esta etapa está basada en el esfuerzo del empresario. Además, el emprendimiento no es tan exigente como para que ustedes manejen bolsa de valores o de repente un análisis financiero, porque no tienen ni balance. ¿Se dan cuenta? Entonces, el empresario es definitivamente determinante. La cabeza del empresario, por eso que decimos nosotros, sumémosle conocimiento a ese software, a esa habilidad que tienen ustedes.
en hacer bisutería, en hacer productos alimenticios o en hacer manufactura en cuero. Ustedes lo único que tienen que hacer es agregarle conocimiento, porque ese empresario que está ahí va a determinar el éxito de su empresa. A medida que va avanzando, fíjense ustedes que el empresario es menos importante. Una empresa de 20 trabajadores, nosotros ya hemos hecho un estudio y hemos dicho que de una persona es un emprendedor, uno solo, porque él solito hace su idea, desarrolla, la prototipa y empieza a trabajar. Pero ya necesita más apoyo cuando va creciendo. Entonces, de 2 a 5 personas en un emprendimiento son microempresarios. ¿Por qué? Porque el promedio de personas de un hogar en Bolivia es 4.8 personas por familia. Entonces quiere decir que usted puede explotar esa microempresa. ¿Por qué? Porque pueda explotarlo a su esposo, puede explotar a sus hijos. Le digo explotar de la forma más caricaturesca posible, porque ustedes están naciendo, ¿no es cierto? Pero ya cuando ustedes van a contratar una persona adicional, yo lo he visto en la práctica, el empresario que tiene que contratar 2 personas más porque ya tiene un pedido mayor. Fíjense ustedes que hay un cambio aquí en la estructura mental, porque ya no está en condiciones en las que si no hay, pues ni modo, no hay para comer lo que esperábamos el día siguiente y nos aguantamos. Pero ya cuando tenés 2 trabajadores contratados, las leyes del trabajo te tienen fundido, porque tenés que ya, a veces hay empresarios que no duermen, porque tienen 5 trabajadores y tienen que pagar el sueldo y viene el aguinaldo y después el doble aguinaldo, entonces está fregado. ¿Por qué? Porque, claro, el empresario tiene que ir transformando su mente. No sé si hay alguien que tenga trabajadores contratados en su empresa. Por favor, alguien que levante la mano. O sea, que tienen obligaciones con terceras personas. ¿Usted cuántas personas tiene? Tenemos 7 personas. 7 personas. No son familiares todas, ¿no es cierto? Bien, entonces, fíjense ustedes, hay compromiso, obligaciones que tenés que pagar. Y si no pagás, la demanda laboral es complicada, porque tiene inclusive consecuencias penales. Entonces, claro, no duerme el empresario, pero tiene que estar preparado para esa transformación, porque si no, no creces, ¿no es cierto? Te quedas ahí de ese tamañito. Yo conozco muchísimos empresarios que no quieren crecer. No, dicen, no, es mucho problema tener personal, no quiero crecer, no quiero pedirle crédito al banco porque es mucho problema de verle al banco. O sea, se limita uno cuando no tiene el conocimiento. Pero el empresario tiene que crecer, porque para eso existe tu empresa. No lo hiciste para quedarte con la familia solamente y seguir con la explotación. Nuevamente desde el punto de vista positivo. Entonces, claro, como el destino de ustedes es crecer para llegar aquí, ojalá. Entonces, fíjense ustedes, el empresario desapareció. Porque si vos ya tenés más de 25 trabajadores, y ya tenés que contratar especialistas, ¿no es cierto? Ya no podés destinar el futuro de la empresa a cualquiera, ni siquiera yo, porque yo no manejo las finanzas de forma especializada. Tengo que contratar un ingeniero financiero. Yo no sé manejar todas las redes sociales o el marketing digital, por lo tanto tengo que contratar un especialista. Yo conozco muchísimos casos, no sé ustedes, los más antiguos deben conocer la historia de don Cristóbal Roda, dueño y fundador del Grupo Roda. Ahorita tiene como unas 2 empresas. Una de ellas, Aguaí, que es una empresa inmensa. Pero él nació igual, era un arquitecto que empezó haciendo carpintería. Y él fue aprendiendo. ¿Y saben cómo aprendió? Tenía 10 trabajadores y se contrató un buen profesional en la producción. Y ese profesional de producción fue incorporando conocimiento y fue mejorando la producción, pero lo más importante es que él fue aprendiendo también. Y no solamente aprendió producción, aprendió finanzas, aprendió comercialización y aprendió recursos humanos.
Entonces él, siendo arquitecto, se volvió empresario porque le puso el tiempo. Ya don Cristóbal Roda no está, pero sus hijos, que han seguido la línea, están dirigiendo empresas líderes del mercado nacional y además están exportando. Entonces, se darán cuenta que el emprendimiento tiene un proceso y ustedes tienen que prepararse para ese proceso. Tienen que entender que en esta primera etapa pueden ponerle el mayor esfuerzo, pero con menores exigencias. Es más, pueden trabajar con la familia, que no es pecado, porque el riesgo lo corre la familia. Pero van a entrar a una segunda etapa, donde imprescindiblemente para crecer van a tener que pedirle plata al banco. Imprescindiblemente van a tener que contratar gente para que los ayude. Y además, imprescindiblemente van a tener que formalizarse, porque no vas a poder aumentar tus ventas porque te van a pedir factura. No vas a poder exportar nunca si no sos formal, porque los requisitos que tenés para exportar hacen que vos seas formal necesariamente. Entonces, miren ustedes que este proceso es un proceso continuo. Repito, ustedes están en la etapa más difícil, que es este, el valle de la muerte, así se llama, por algo será, ¿no? Bien, entonces, como les decía, este proceso es importante definirlo para que ustedes sepan en qué momento están pasando de la microempresa a la pequeña empresa, que son esos cambios importantes que más que físicos en la empresa son conceptuales en el cerebro del empresario. Vos tenés que darte cuenta que para crecer necesitas contratar personal, necesitas endeudarte con el banco, necesitas formalizarte, porque si no, no vas a poder crecer. Entonces, esto es importante y nosotros decimos normalmente que la microempresa tiene entre 2 a 5 empleados. Fíjense ustedes que todas las clasificaciones que hay normalmente están direccionadas por el Estado y para pagar impuestos. Entonces dicen, bueno, estos son los tamaños y ellos calculan cuánto van a recaudar el impuesto. Pero esta clasificación es más que nada para que ustedes se den cuenta en qué momento va a cambiar la empresa desde el punto de vista de su gestión, de la forma como administrar su empresa. Entonces de 2 a 5 es microempresa, trabaja casi toda la familia, fíjense ustedes, es informal en su totalidad. Es muy probable que la mayoría de ustedes no tenga inscripción en ninguna institución y puedan seguir trabajando, no van a tener problemas. ¿Ok? Claro, mientras no llegue la renta o el Ministerio del Trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un riesgo, pero esta es la forma como crece. Esto hay que formalizarlo en una ley de pyme, porque como les digo, este es un proceso. No le podés exigir a una persona que está desarrollando recién su emprendimiento condiciones iguales que la gran empresa. Es imposible. Entonces eso tiene que estar vaciado en una ley nacional, que hasta ahorita no sale. Además, fíjense ustedes que el trabajo que se hace normalmente es improvisado. Viene el problema y enfrentamos el problema y improvisamos la solución. Y la formación del empresario normalmente es básica, no tiene gran formación. El trabajo de estas empresas principalmente es manual, porque no se puede dar el lujo de comprar una máquina, aunque muchas veces se lo hace, pero hay que primero conocer el negocio. Entonces, en este tipo de empresas principalmente el trabajo es normal y además el objetivo de la existencia de la empresa es subsistencia, es poder mantenerse en vida, para poder alimentarse, inclusive para poder mantener su estándar de vida en la familia. Pasamos a otra etapa que es la pequeña empresa, decimos de 6 a 20 trabajadores. Les hablo de trabajadores solamente porque en el mundo entero el tamaño de la empresa se mide con 3 variables. El tamaño de la inversión, cuánta plata le pusieron al negocio, y el tamaño de las ventas, además del número de trabajadores. Se darán cuenta que en Bolivia, por el grado de informalidad, dicen que el 80% de las empresas que hay en Bolivia son informales. Quiere decir que no existen para nadie.
¿Se dan cuenta? Yo he visitado muchas zonas en el Plan 3000, la Pampa de la Isla, y en esa zona hay casas, puras casas, pero de esas casas hay un montón de empresas que están adentro, están escondidas. Y eso obviamente se darán cuenta que no es el mejor ambiente para el desarrollo de una empresa. Entonces aquí ya entras a eso que les decía. Hay menos familia, ¿no es cierto? Porque tenés que contratar. La informalidad ya no es posible totalmente, pero podés seguir siendo informal hasta la mitad. Por lo menos tenés que inscribirte a la licencia para que puedas vender. Necesitas la renta porque por ahí te piden factura, ¿cierto? Y en el caso de los alimentos te van a pedir SENASAC, etcétera, etcétera. Entonces ya es medio informal, podés controlar. El trabajo es empírico, o sea, es basado en la experiencia, porque ya tenés obligaciones mayores en calidad del producto, ¿no es cierto? Y eso exige experiencia. Y la formación ya exigida para un pequeño empresario es media. Cuando me refiero a la formación, no me refiero a la formación tradicional, sino en emprendimiento, en empresa, en eso que estamos haciendo ahorita. Y el trabajo ya exige herramientas mayores. Fíjense ustedes, ya no es manual, pero exige herramientas mayores. Seguramente ollas de presión, seguramente procesos que requieren herramientas más grandes que la manual. Y el objetivo de la empresa, miren ustedes cómo cambia. Ya no es por subsistencia. El pequeño empresario ya busca utilidades, ¿no es cierto? Ya busca ganar dinero. Por eso es que hay técnicos, ya empezás a contratar un contador, porque si no, nunca vas a ver si están ganando o están perdiendo. Yo conozco muchísimas empresas que usted le pregunta cómo es ahí, bienísimo. Mira, todo lo que produzco lo vendo. Y tus utilidades, no sé. ¿No ven? No sé de qué sirve tanto esfuerzo. Y yo les repito, conozco muchísimos empresarios que le va muy bienísimo en sus ventas, pero después de 2 años se dan cuenta que perdieron todo. ¿Por qué? Porque no recuperó la inversión en su maquinaria, porque no le pagó a sus familiares, porque no consideró que parte de su casa, que la está usando para su empresa, no tiene un valor económico para recuperarlo. Entonces, todos esos conceptos pueden hacer de que vos podás vivir 2 años sin problema y cuando te des cuenta ya no tenés máquina, ya tu familia no quiere trabajar gratis y por último pues hay un agotamiento, porque el empresario cuando no ve los resultados se va desmotivando, ¿no? Y nadie trabaja para fracasar, ¿ok? Podés fracasar, pero tenés que levantarte. Entonces, ahí hay un cambio importante. Y finalmente la mediana empresa, que debería ser el objetivo de ustedes en el mediano plazo, es de 21 a 50 trabajadores. Fíjense ustedes que aquí ya es una empresa relativamente importante, ¿no? Aquí, imprescindiblemente, casi todo el personal es externo. Mirá la cabeza cómo se ha transformado. ¿Lo ves? Ahora ya tenés que vivir como empresario, pero pensando que tenés que pagar tu planilla, que normalmente con 10 trabajadores no es menos de 50.000 bolivianos. Entonces ya hay un cambio importante. Casi todo es formal. Una empresa de 50 trabajadores no se puede esconder y tiene que vender lo suficiente para poder subsistir, pero además para vender tiene que ser formal. ¿Okay? Y la gestión de la empresa ya no es ni empírica ni improvisada, es técnica profesional. Todas tus decisiones tienen que basarse en números o en modelos que ya están demostrados científicamente que van a dar resultados. El banco te va a pedir, te va a hacer un análisis financiero cuando vayas a pedir, y ese análisis financiero exige que haya un profesional que diga: no, la empresa no tiene liquidez, o la empresa tiene rentabilidad pero su plata está en los almacenes o está en las cuentas por cobrar. Yo he visto empresas quebrar porque toda su plata la habían dado al crédito
y no la pueden recuperar. Y ganando, porque las empresas están ganando plata, pero no la pueden recuperar la plata, porque manejan mal sus cuentas por cobrar. Entonces, claro, esto exige un manejo técnico. Y naturalmente ya tenés que ayudarte en estos tiempos con maquinaria, porque sin eso no podés superar este esfuerzo de productividad, para que finalmente la empresa busque utilidades más el salario, que es otra transformación importante. El empresario empezó solito porque no tenía trabajo, no importa, y su utilidad es su salario. Fíjense ustedes, ya cuando eres pequeño empresario busca la utilidad, pero no se da cuenta. La mayoría de ustedes, ¿alguien de ustedes tiene un sueldo en su empresa? ¿Alguien tiene calculado en el costo de su producto que venden? ¿Tiene calculado su sueldo? Bien, ustedes bien. Obviamente, miren ustedes, la empresa más grandecita en términos de personal es justamente la que entró a esta etapa, porque claro, hay que dividir dos cosas. Una es trabajar en la empresa. Si vos trabajás en tu empresa y le dedicás las 8 horas, que a veces es insuficiente, y trabajas 10, 12 o 14 horas, que es cosa que ocurre normalmente en el pequeño empresario, y trabajas solamente por la utilidad, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás regalando tu tiempo, no le estás poniendo en tu costo. Quiere decir que no sos sostenible. ¿Por qué? Porque vos le estás dedicando. Entonces la pregunta que tenés que hacerte es, si no tuviera esta empresa, ¿cuánto me pagarían por lo que yo sé afuera? Si yo soy un buen costurero y dueño de mi empresa, entonces me pregunto, si yo trabajo en mi empresa, ¿cuánto cobraría yo en otra empresa cuando me contratan? Y ese es tu sueldo, pues. ¿No es cierto? Ese es tu sueldo, que tiene que estar en tus costos. Porque si no está en tus costos, lo estás regalando tu tiempo. Otra cosa distinta es la utilidad. Es que el resultado del riesgo de tu inversión, cuánto invertiste, $1.000, $2.000, $10.000, no sé cuánto, está generando utilidades. Esa es otra cosa, ese es el empresario. El otro es el trabajador. Hay empresarios que tienen su empresa y encontraron un trabajo mejor, entonces sigue funcionando su empresa y el empresario se sale de la empresa para ganar un sueldo mayor o una actividad más interesante, y contratan un gerente para esa empresa. Entonces quiere decir que lo que vos haces tiene un sueldo y además tiene utilidad, porque estás trabajando como empleado, pero además como empresario. ¿Sí? Eso es lo que mayormente ocurre. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Yo sé que ustedes paran quejándose, ¿no? No nos ayuda el gobierno, no nos ayuda el municipio, no tenemos suerte, etcétera, y van lamentándose el empresario porque no le va bien. Pero a este le va bien, pero tiene menos posibilidades de éxito que ustedes. El ser emprendedor, el ser empresario es un desafío de la vida. Quiere decir que vos podés cambiar el destino tuyo. Y eso naturalmente es pensando como este hombre, pensando que podés cambiar tu destino. Ahora, podés mantenerte como empleado y eso te va a dar para vivir, pero jamás te va a dar para crecer. ¿Ok? Bien. La siguiente, yo la tengo por la... Bien. A ver, quiero mostrarles ahora cómo ha cambiado el papel de ser empresario en el mundo entero. Esta evolución, no solamente con la pandemia solamente ha sido un punto en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad muestra, han habido más de 15 pandemias en lo que tiene registrada la historia. La peste negra, que generó hace unos 120 años, generó 50 millones de muertos. La gripe española, otros 50 millones de personas, entre 50 a 100, dicen, perdón, no se tenían registro, pero ha generado más muertes que esta pandemia. Nosotros no hemos llegado ni a los 4 millones de muertos durante toda la pandemia en el mundo.
O sea, quiere decir que el mundo ha estado lleno de pandemias. Y esas pandemias sumadas a la evolución de la tecnología han creado una pandemia en estos tiempos, porque ahora esto es más grave. Dicen los expertos que el conocimiento que el ser humano ha adquirido en los 2000 años de vida que se tienen registrados ha sido superado en los 20 últimos años. ¿Se dan cuenta? Estamos viviendo en un mundo de pandemia. El Internet ha generado una pandemia en el mundo entero. Claro que ha sido una pandemia positiva, por eso es que no nos dimos cuenta. Pero la vida de ustedes, la vida de los negocios, ha cambiado definitivamente con el Internet. Y la pandemia que acabamos de pasar nos ha permitido ver, a nosotros los bolivianos especialmente, que la forma de vender ha cambiado drásticamente. Hoy día el 70% de las ventas del mundo se hacen por Internet. Ya no se hace con vendedores. El tradicional personaje que iba a tocar las puertas ya no existe. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más cómodo y más económico. Entonces, eso tiene que ver con esta imagen. Antes, ¿quién era empresario? Por lo menos yo que me acuerdo cuando yo estudiaba, mi madre me decía, tenés que estudiar porque tenés que ser un buen empleado. Te vas a ir a trabajar en un banco. Mi software tenía condicionado eso. Yo salía profesional, tenía que buscar pega para irme a trabajar en alguna empresa. O sea, en algún esfuerzo, en algún riesgo ajeno, para que yo esté tranquilo. Pero eso ya se terminó. Porque fíjense ustedes, hace 100 años, los empresarios, ¿quiénes eran? Allá arriba ustedes lo tienen al señor Henry Ford. Creó una exitosa cadena de negocios, toda la línea Ford de los Estados Unidos, líderes en el mundo, hasta el año 80 en el mercado automovilístico. Pero se dio cuenta que a partir del 80 el mundo cambió. Este otro señor, David Rockefeller, conocido por todos, multimillonario. Pero fíjense ustedes la edad de los señores antiguos, herederos de fortuna. ¿Ya? Estos dos personajes se caracterizan por eso, porque han sido un emporio familiar que nació del abuelo y Henry Ford nació millonario. O sea, antes para ser empresario tenías que ser millonario. ¿No? Mi madre me decía, no, pues, ¿qué vas a ser empresario? Bueno, nosotros no tenemos ni para construir una casa completa, digamos, ¿no? Entonces, la idea antes era de que el que era empresario, de ahí surge esa idea, pues, ¿no? Del empresario, un gordo con su sombrero con copete, ¿no? Lleno de billetes en los bolsillos. Una imagen peyorativa del empresario, porque el empresario no es eso, es como ustedes, el que está todos los días, todas las noches, a veces no duerme porque le deben unas cuentas y tiene que pagar al banco, y entonces ese es el empresario. Y esta es la nueva mentalidad y la nueva imagen del empresario. A este lado, Steve Jobs, ¿han escuchado de él? ¿No es cierto? Dueña de Apple, una de las empresas que no tiene más de 30 años y hoy día es una empresa líder del mercado mundial. Líder del mercado mundial. El señor Mark Zuckerberg, que también lo conocen, dueño de la firma Facebook. ¿Cuál es la característica de los nuevos empresarios? Que son jóvenes. Y lo más importante, que no nacieron millonarios. Entonces eso nos da un mensaje importante para que ustedes puedan continuar en esto. Y obviamente mostrarles que la posibilidad de hacer empresa hoy día ya no depende de la cantidad de dinero que tenga, sino de la habilidad y la capacidad de innovación que tenga para entender cómo está cambiando ese mundo vertiginoso y cómo le podés dar valor a tus productos. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante. Nosotros estamos acostumbrados, el boliviano especialmente, a que emprendemos por copia. O sea, no sé si han dado cuenta, yo lo he visto muchísimas veces. En mi cuadra había una venta de pollo a la brasa que se llenaba todas las noches y le iba bien.
Pero entonces el vecino del frente dijo, a este le va bien, yo voy a hacer un negocio, voy a hacerlo igual que él. Y lo copió. ¿Y qué es lo que hizo? Los dos fracasaron, porque el otro le quitó la mitad de su cliente al que le iba bien, y obviamente con la mitad de los clientes no le iba bien financieramente ni al primero ni al segundo. ¿Qué es lo que ocurrió? Fracasaron los dos. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ponemos empresas, decimos, y le copiamos al otro lo que hace. Entonces hoy día las empresas de éxito son los que le dan valor agregado al cliente. O sea, quiere decir que si yo vi que el empresario vendía pollos a la brasa y se llenaba la clientela, hoy día tengo que darle un valor adicional, hacer algo mejor para competir en el mercado. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. La pandemia nos ha dejado una experiencia. Han quebrado muchísimas empresas. El otro día sacábamos una estadística y aproximadamente el 35% de las pymes quebraron con la pandemia. O sea, murieron, ya no trabajan más. Pero esa experiencia también nos ha dado lugar a que han nacido otras tantas empresas que se han adecuado a la pandemia y han generado valor al día siguiente de que se declaró la cuarentena. ¿Quiénes son esas empresas? Las empresas de medicamentos. Yo conozco jóvenes empresarios que se dieron cuenta que era una oportunidad y le dio valor agregado, porque compraron medicamentos y le empezaron a distribuir con retail, ¿no? Con motos, con lo que sea, pero aprovecharon la coyuntura y le dieron un valor agregado a los productos. Hoy día todas las empresas farmacéuticas compiten, pero compiten con entrega a domicilio. Es un valor agregado, ¿cierto? Las empresas de alimentos, miren ustedes, han tenido una gran oportunidad, así como la de nuestra amiga, que le ha dado un valor agregado a su producto. Dijo, hoy día la gente necesita alimentarse bien y en mejor calidad y sano. Entonces, claro, no sé cómo le estará yendo, estamos empezando recién el programa, pero ya vamos a ir viviendo cómo podemos medir el éxito de la empresa. Esto que les digo en términos de la empresa, este es un ejemplo muy interesante, porque este mundo de empresarios ha cambiado desde que pensamos que el empresario era solamente aquel que tenía mucha plata, al empresario que era innovador y creador. Fíjense ustedes que hoy día, bueno, esto es de hace 2 años, el valor del personal, o sea, ¿cuánto vale el trabajo que hacen los funcionarios de una empresa con respecto al valor del total de la empresa? Fíjense ustedes cuáles son las empresas más exitosas del mundo. O sea, cuánto aporta en conocimiento el trabajador. En Facebook, fíjense ustedes, es la primera empresa del mundo que el aporte de sus trabajadores le genera el mayor valor. O sea, si nosotros dividimos cuánto vale la empresa y la dividimos por el número de empleados, Facebook es la empresa que mayor resultado genera con sus trabajadores, porque no hay mucha inversión. La inversión está centrada en la creatividad de sus trabajadores. El éxito hoy día, medido para una empresa, está definido por la capacidad de invertir lo menos posible en activos fijos y generar la mayor cantidad de conocimiento, de habilidades de las empresas. Ahí tienen ustedes a Facebook, miren ustedes Apple, Google, Exxon, la única empresa de producción. Exxon es una empresa productora de petróleo, pero fíjense ustedes, las 3 primeras son empresas del conocimiento, empresas que le han entregado valor al consumidor. O sea, que han pensado, ¿qué puedo hacer algo adicional para satisfacer las necesidades de mi cliente? Estas son las empresas que han hecho. Facebook nació ¿cómo? Nació por una red social que se creó en la universidad donde se formaba este señor, y la crearon como una red de amigos, pero después se dieron cuenta que ese era un producto innovador en el mundo. Díganme quién de ustedes no está en Facebook. Todos, ¿no es cierto?
Entonces, este cuadro nos muestra que hoy día la empresa del futuro no es la que tiene mayor valor de activo, es la empresa que hace que sus trabajadores incorporen el mayor valor en las ventas, en la facturación y en la innovación. Y finalmente, pues vamos a sacar las conclusiones y vamos a decir que en este momento, hoy día, para ser exitosos, necesitamos enfocarnos en este nuevo perfil de empresario. ¿Y cuál es el nuevo perfil del empresario? Ya no son hijos de ricos, son de clase media aventurera. Usted, alguno que otro de pelo blanco, pero de ninguna manera está limitado el desarrollo. Ya lo hemos visto con el video, ¿verdad? Ya no son viejos experimentados, son jóvenes altamente capacitados, emprendedores de base tecnológica, que se están formando. O sea, si vos le incorporás conocimiento a tu empresa, no solamente en la tecnología de producción, sino en la tecnología de cómo manejar la finanza, de cómo manejar el marketing, que es importantísimo. ¿De qué sirve tener una buena empresa que produce harto y forma eficiente si el cliente no te va a comprar tu producto? Entonces, ese cambio es importante y principalmente el empresario hoy día está enfocado en el cliente. Antes el empresario, fíjense ustedes, decía: yo voy a producir este producto, y como habían pocos demandantes pocos oferentes, entonces la gente compraba, y compraba al gusto y al diseño del productor. Pero hoy día, como hay mucha competencia en todo el mundo y vos tenés en tu rubro muchísimos competidores nacionales e internacionales, entonces ya no es fácil vender, ¿no es cierto? Porque hay mucha competencia. Entonces, para poder vender, ya no tenés que pensar como la empresa antigua, de decir: a ver, este es mi diseño y a mi criterio este es el producto que yo voy a vender, pero como había poca oferta y mucha demanda, entonces este producto se vendía. Pero hoy día, como es, el entorno está al revés. Entonces yo tengo que darle un valor agregado a mi producto, y para eso tengo que estudiar a mi cliente. Hay toda una teoría del comportamiento del consumidor. Y finalmente, el empresario que se antepone al futuro de forma positiva es el empresario que tiene éxito. ¿Por qué? Porque cambian el futuro. Estos empresarios que les mostré en la figura anterior han cambiado el comportamiento del mundo y lo siguen haciendo. Ayer, no sé si alguno de ustedes lo leyó, la empresa Facebook va a cambiar su nombre porque está creando un nuevo concepto de la relación de las personas. Mire usted, qué innovador. Dice que ya de aquí a 5 años no va a ser necesario que estés digitando tu celular o tu computadora. Directamente de la mente al computador. Le vas a dar órdenes. ¿Te das cuenta cómo va a cambiar el mundo? A ver, ¿quién se va adelantando y va adecuando su producto a esa realidad? Una realidad totalmente distinta, con este análisis. Fíjense ustedes cómo ha cambiado el empresario. Definitivamente es aquel que le ha incorporado innovación a la forma de cómo satisfacer las necesidades del consumidor. Vamos a quedar hasta aquí, porque ya mañana entraremos de forma virtual en temas ya relativos al desarrollo de herramientas específicas, ¿okay? Pero además vamos a tener posteriormente los otros módulos con otros especialistas para detallar más de estas herramientas y que ustedes después saquen un título que sea administrador de pequeños emprendimientos, ¿okay?